Hacia el año 3000 tiene lugar el descubrimiento de la escritura en zonas geográficas como Egipto, Mesopotamia, India y China, todas ellas caracterizadas por la presencia de grandes ríos que favorecieron el desarrollo de una agricultura de regadío, cada vez más compleja y que implicaba mayores exigencias de índole social y administrativa. Debido a estas nuevas exigencias surgen la monarquía, el orden funcionarial y las castas sacerdotales, la diversificación del trabajo, la tecnificación y el comercio, el Estado, las primeras leyes y los ejércitos, las ciudades y la jerarquización de la sociedad. En definitiva, se definen las características de lo que hoy conocemos con el nombre de civilización. A pesar de sus características comunes, las dos constituyeron realidades muy diferentes. Egipto es geográficamente una estrecha franja de terreno a ambos lados del Nilo, el Kemet o Tierra Negra, nombre con el que denominaban los egipcios a su propio país, que recibe periódicamente las aportaciones de las regularidades inundaciones del río, convirtiéndola en una tierra extraordinariamente fértil, gracias también a la acción del sol, Ra. Se trata de un país aislado por los desiertos y el mar, con dos regiones geográficas muy marcadas, el Alto Valle y el Bajo Delta, Egipto, cuya unión o desunión marcará los periodos de esplendor o decadencia de la civilización egipcia. Este aislamiento condicionará el desarrollo de una civilización muy cerrada y homogénea a lo largo de 3000 años, dominada por la preocupación por la vida ultratumba y por la necesidad de culto a unos dioses cuyo último descendiente es el faraón. Mesopotamia, por el contrario, es un valle con escasas defensas naturales, surcado por los ríos Tigris y Éufrates y fácilmente accesible desde todas las direcciones. Por eso su historia es una interminable sucesión de rivalidades locales e invasiones extranjeras que determinaron el desarrollo de una civilización más heterogénea. La arquitectura egipcia es el arte por excelencia del Egipto faraónico. No en balde expresa mejor que ningún otro el poder del faraón o del Estado, y simboliza de manera precisa la importancia social de la religión egipcia. Por eso, la arquitectura faraónica es de dimensiones colosales y destinada a perdurar en el tiempo. Para conseguirlo se utiliza la piedra como material constructivo más importante, extraída de los acantilados próximos al Nilo. La existencia de la piedra en abundancia condiciona la realización de una arquitectura adintelada, de líneas rectas, donde las columnas protodórica, dórica, palmiriforme, lotiforme, papiriforme, se convierten en el elemento más destacado de edificio. En un intento por aproximar las construcciones a la naturaleza, resulta difícil entender cómo pudieron exigirse semejantes obras sin el conocimiento de la rueda o de los útiles de hierro. Los egipcios utilizaron rampas, trineos, rodillos, palancas, cuerdas y al asno como animal de carga, pero sobre todo utilizaron unos conocimientos matemáticos excepcionales y una organización del trabajo autoritario, disciplinada, pero no servil, que convertía el esfuerzo de los hombres en magníficos monumentos a mayor gloria de su faraón, de su religión, de su estado y por ende de ellos mismos. Ese doble carácter faraónico religioso del que hablamos se traduce en que los modelos arquitectónicos más representativos sean las tumbas y los templos, las primeras encargadas de garantizar la vida ultraterrena del Ka, componente inmaterial del individuo, de los difuntos, los segundos como expresión del politeísmo egipcio. Las tumbas. La preocupación por el más allá motivó a la aparición de una arquitectura funeraria monumental, que reflejase la idea de eternidad, conforme a la profunda espiritualidad egipcia.
Estos enterramientos se situaban en la margen izquierda del Nilo, morada de Osiris, el sol poniente, dios de los muertos y de la regeneración. Los templos de culto. Poco sabemos de los templos del Imperio Antiguo por las representaciones que nos han llegado y por el propio hecho de no haberse encontrado grandes construcciones. Parece ser que estaban hechos con materiales muy pobres, barro, adobes y caña. La única excepción en este desolador panorama son los templos solares, construidos por los faraones de la quinta dinastía, como el de Nusser, consistentes en un recinto abierto y cerrado por un muro, en medio del cual se alzaba un altar o grueso obelisco que representa el Benben, emblema solar. Durante el Imperio Medio, los templos se reducen en pequeñas capillas, de forma muy variada, sin que respondan a una mínima unidad estilística. Sin embargo, será durante el Imperio Nuevo, coincidiendo con la proyección imperialista de faraones como Tutmés III o Ramsés II y con el declinar de las tumbas, cuando los recursos económicos y constructivos se centren en la construcción de grandes monumentos religiosos, precisamente en testimonio de gratitud hacia los dioses por parte de los reyes. Tras las vacilaciones de periodos precedentes, la arquitectura templaria tiende a estabilizarse ahora para acabar adoptando un modelo que se convierte en canónico a partir del reinado de Amenhotep III. Los templos clásicos. El templo está precedido por una avenida de esfinges que suele partir de un embarcadero junto al Nilo. Esta avenida conduce a la entrada del edificio, flanqueada por dos pilonos, torres troncopiramidales rematadas en gola, que evocan los acantilados del río. Ante ellos sendos obeliscos decorados con epigrafía jeroglífica, estatuas colosales del faraón constructor y porticado tiene acceso el pueblo egipcio. Desde ella se accede a la sala hipóstile o sala columnada, a la que tienen acceso altos dignatarios y cortesanos. Detrás de ella parte encerrada del templo, accesibles solo a los sacerdotes ligados al culto. Una sucesión de salas cada vez más pequeñas, estrechas y bajas, definiendo un ambiente cada vez más oscuro en consonancia con el aire del místico que se requiere transmitir. Al final, el Sacta Sanctorum, la estancia sagrada que alberga la escultura y el tesoro del dios, a la que accede solo el faraón. Algunos de estos templos alteraron la planta canónica debido a cuestiones teológicas, constructivas o simplemente a la yuxtaposición de las obras de distintos reyes. Entre los destacados cabe destacar el templo de Amon-Ra en Karnak o el templo de Luxor, ambos en las proximidades de Tebas, y los de Edfu y File, ya de época tolemaica. Los templos funerarios se tratan de templos a medio camino entre lo religioso o lo sepulcral, destinados a las celebraciones rituales previas al enterramiento. Como hemos visto, durante el Imperio Antiguo constituían una parte más del conjunto arquitectónico de las pirámides. Sin embargo, desde el Imperio Medio y la medida en que se van generalizando los enterramientos en hipogeo, los templos funerarios se desvinculan del lugar de enterramiento, convirtiéndose en construcciones independientes, en ocasiones alejadas cientos de kilómetros de la necrópolis, tal vez como medida de seguridad para evitar la localización de los sepulcros y su posible saqueo. Con carácter general, se construyen como templos rupestres, es decir, excavados parcial o totalmente en la roca, hemíspeos y éspeos respectivamente.
Arquitectura mesopotámica. Al igual que el resto del arte mesopotámico, se encuentra condicionada por el marco geográfico en que se desarrolla, quizás con mayor motivo en cuanto que afecta a los propios materiales con los que se construye. Como dijimos, Mesopotamia es un territorio de depósitos aluviales sedimentarios, es decir, no existen canteras de las que poder extraer piedra, así como tampoco grandes bosques cuya madera sirva para construir soportes o cubiertas. En estas circunstancias, el arquitecto mesopotámico no podía realizar edificaciones arquitrabadas al uso, puesto que el único material abundante era el barro, utilizado formado bloques cúbicos. Presentaba una débil consistencia dispuesto en líneas rectas. Como solución se experimentará una disposición radial. Había nacido el arco y la bóveda, y con ellos la arquitectura abovedada. La cultura mesopotámica combinaba el fervor religioso con la exaltación real. Por eso sus construcciones más significativas son los templos y los palacios. Los primeros se desarrollarán con carácter individual hasta el segundo milenio antes de Cristo, hasta la aparición de los grandes imperios con sus monarcas, que primarán la arquitectura palaciega sobre la religiosa y que incluso terminarán por incluir a los templos dentro del recinto de palacio, subrayando con esto su poder político y demostrando su dominio sobre el poder sagrado. Los templos. La llegada a Mesopotamia de los sumerios coincide con el desarrollo definitivo de las actividades agrarias y con la prosperidad de las ciudades. Las necesidades de la organización social y económica recaen en la casta sacerdotal y derivan en el templo como centro de culto, pero también de todo tipo de actividades sociales. Se convierte así en el primer gran edificio de la civilización mesopotámica, como demuestran los restos del templo de Eridu, considerada como la primera ciudad de la humanidad, construido en el cuarto milenio antes de Cristo, que ofrecía ya algunos aspectos de interés. El edificio se sobrelevaba por encima de la ciudad y presentaba un carácter solemne, de fortaleza, constituido como una estructura paralelepipédica cuyos muros exteriores se articulaban en grandes entrantes y salientes, a modo, a modo de torrecillas. Sin embargo, no sé hasta finales del citado milenio cuando se sistemase una forma de templo destinada a perdurar durante casi 1000 años. Fue en el Eana o Casa del Cielo, consagrado a la diosa Inanna en la ciudad de Uruk, denominado también el Templo de Caliza por estar construido con este material. Configurado por una planta rectangular muy alargada con muros articulados por un típico contorno dentado y una nave en forma de T inscrita. Este modelo templario se repetirá a lo largo del primer periodo sumerio, siendo complementado o modificado por arquitecturas puntuales que tienden a cerrar el templo dentro de un recinto amurallado. Coincidiendo con el aumento del prestigio y poder de los templos, buen ejemplo de ello es el templo oval del Cafadje. Los palacios. La entrada del segundo milenio supone un cambio radical en la forma de entender el estado mesopotámico. La realidad sumeria, basada en un conjunto de ciudades independientes, más o menos unificadas por reyesuelos que se suplantan unos a otros, deja paso a los grandes estados con la llegada de los amorritas, babilonios, dominadores de un amplio territorio sustentado en un poderoso ejército y una férrea autoridad real. Este cambio político tiene su correspondencia en la arquitectura, donde el templo deja paso al palacio como principal edificación mesopotámica, y tal como testimonian las ruinas de Mari y las reconstrucciones hipotéticas del palacio del rey Hammurabi en Babilonia. Sin embargo,
La preeminencia de la arquitectura palacial se constata definitivamente bajo la denominación de los asirios, pueblo guerrero por excelencia y sometido al poder absoluto del soberano. El arte se convierte en una manifestación puramente áulica, cortesana, y el palacio es el símbolo definitivo de la preeminencia del rey, incluso sobre el orden religioso. Quizá el ejemplo más interesante, o sea, en el sentido del palacio del Sargón II, constructivo en una nueva capital, Durk Sharukin Consarbat, a finales del siglo VIII a.C., la ciudad del Sargón, que se concibe como la rotunda expresión del poder de Asiria y de su monarca. Se configura como un gigantesco castillo delimitado por una poderosa muralla con torres cuadrangulares muy próximas entre sí. El centro de atención de la misma es la ciudadela, un segundo castillo en un extremo de la ciudad amurallada, donde se sitúa el Palacio Real, elevado sobre la ciudad para constituirse un mensaje de la permanente superioridad del soberano y del ceremonioso distanciamiento respecto a la ciudadanía. En el palacio, articulado alrededor de patios irregulares, las dependencias públicas desde donde se dirige el Estado, las residencias del soberano y los templos, el rey y los dioses comparten el mismo espacio distante y sagrado. A los ojos de los demás, el soberano se convierte en mediador entre la sociedad y los dioses. El resurgir de Babilonia tras la caída de los asirios a finales del siglo VII a.C. no comparta un cambio significativo en lo arquitectónico. La ciudad y sus murallas y el palacio y su templo sigue siendo las construcciones más significativas. La arquitectura persa vuelve a la tradición adintelada de líneas rectas, condicionada por la existencia de importantes canteras de piedra en la llanura irania. La piedra de sillería se convierte en el material más empleado en las construcciones persas y la columna en el elemento arquitectónico más representativo. Una columna muy singular, de gran esbeltez y con un capitel muy complejo, síntesis de lo egipcio, lo griego y lo mesopotámico. Los edificios más representativos, al igual que en la Mesopotamia conquistada, seguirían siendo los palacios, además y condicionada por nueva religión zoroastrista. La arquitectura de templos se reduce a simples patios abiertos al exterior para el culto de Ahura Mazda, resurgiendo las construcciones funerarias hasta entonces de escasa relevancia en la religión. Ciro el Grande, fundador de la dinastía, construyó un primer palacio en su capital, Pasargada, a base de distintos edificios independientes de su gran singularidad. Sin embargo, el palacio más emblemático corresponde al erigido por Darío I a fines del siglo VI a.C. En la nueva capital, Persépolis, se levantaba sobre una terraza preparada al efecto al modo asirio y volvía a disposición de edificios aglutinados en torno a patios, siguiendo los modelos mesopotamios. Especial relevancia adquirían las estancias públicas donde se levantaban las salas majestuosas, la sala apadana para las audiencias reales y la sala hipóstila concebida como salón del trono. A la espalda de estos grandes edificios, las estancias privadas, el tesoro y el almacén del palacio, y todo ello enfatizado gracias al papel de la columna y la decoración de los muros, con relieves de tradición asiria con representaciones de las fiestas de Nauros o del Año Nuevo, presidada por el rey.